La masacre del Tigre, un silencio que encontró su voz. Se debe tener en cuenta que es fundamental que en la historia nacional se realice un ejercicio de reconstrucción de las masacres. Asimismo, es importante reconocer los distintos conflictos sociales, morales, económicos y políticos que fueron consecuentes a las manifestaciones de violencia ejercidas por grupos paramilitares a la población civil de Putumayo. Cabe destacar que por medio de este tipo de acciones se logra reconocer el valor y la valentía de todas las víctimas del conflicto, no solo las ubicadas en la inspección del Tigre en Putumayo, sino a todas aquellas que vivieron en carne propia la violencia en Colombia. No basta con entender lo sucedido en esta zona del país, pues es necesario que la población civil realice un ejercicio de empatía, comprender la situación vivida como si el perjudicado fuese usted directamente. Así se garantiza a las víctimas la no repetición, el respeto, la verdad y la justicia que se merecen. No es posible restablecer la vida de las personas asesinadas y desaparecidas, o remediar el dolor de sus familiares y sobrevivientes antes de las pérdidas humanas, culturales y espirituales. Sin embargo, se debe y se puede restituir públicamente su nombre y dignidad, reconociendo formalmente lo arbitrario, atroz e injusto de los hechos acontecidos, a fin de contribuir a las garantías de no repetición y crear mecanismos que permitan la reconstrucción del tejido social. Estas son acciones que la población de la Inspección del Tigre reclama a la fecha y que le compete al Estado y a la sociedad civil tramitarlas. La exposición que presentamos a continuación está estructurada en 4 partes que se evidencian en el texto que ofrece el Centro de Memoria Histórica. En la primera, tenemos el objetivo de reconstruir los hechos de la masacre. Para lograr ese propósito, iniciamos describiendo la configuración territorial de Putumayo. El Bajo Putumayo, una subregión que históricamente ha sido representada como habitada por gente desarraigada, dedicada a actividades ilegales, ya sea por relacionarse con las FARC o con el narcotráfico. Debemos tener en cuenta que estos fueron argumentos del discurso paramilitar para perpetrar la masacre del Tigre en 1999. La segunda parte de este informe pone en evidencia cómo la represión y la violencia directa contra esta población no terminó con la masacre del 9 de enero de 1999, sino que se intensificó durante el periodo 2001-2006, periodo en el que el bloque sur de Putumayo de las AUC estableció en la mayoría de las zonas urbanas del Bajo Putumayo un control territorial permanente. Debido a esto, la población respondió inicialmente con acciones de silencio, que deben interpretarse como la aplicación de una estrategia para sobrevivir en un contexto de dominación armada, y además como modo de apropiación del dolor. La tercera parte se detiene en la identificación de los daños e impactos de la violencia en la región, antes, durante y después de la masacre. Durante muchos años las víctimas de la masacre en el Tigre no pudieron compartir su experiencia vivida, dar a conocer lo sucedido o denunciar a los responsables. Bajo esta situación, es preciso señalar la importancia de contar lo sucedido referente a los daños e impactos para que exista un reconocimiento y se les repare sobre lo sucedido. En la cuarta parte, se mencionan recomendaciones en torno a la verdad, la justicia y la reparación, con el propósito de cambiar las políticas públicas que al día de hoy no logran proteger a la población civil. Primera parte. Configuración territorial de Putumayo. Putumayo es un departamento ubicado en el suroccidente de Colombia. La economía y sustento del departamento se da por la extracción y venta de la quinoa, maderas, petróleo y un producto que solo ha traído desgracias a la población, la coca. Se presentan 3 zonas que dividiremos en Alta, Media y el Bajo Putumayo. La zona alta de Putumayo presenta suelos que no permiten el cultivo de la coca, lo que no los involucra fuertemente con el conflicto armado del país. La zona media ha sido hogar de los cocaleros y violentos. Cabe aclarar que son nombres puestos por sus propios habitantes. Y por último, encontramos la zona baja de Putumayo, nuestro campo de estudio. Es la que presenta mayor concentración del conflicto armado y el narcotráfico, debido a la poca presencia del Estado y los suelos que permiten el cultivo de la coca. Debido a esto, hablaremos de los grupos al margen de la ley que habitan esta zona del departamento. Se atribuyen atentados y acciones violentas contra la población a las FARC, AUC y Ejército Nacional de Colombia.
En el caso de los grupos guerrilleros, en primer lugar, el movimiento 19 de abril se asentó en los municipios de Mocoa y Villagarzón, pero esto no tuvo un gran impacto. Luego, en 1983, el Ejército Popular de Liberación sí tuvo un gran impacto en la región. Por este renunció en 1991 y se reintegró a la sociedad. En el Bajo Putumayo, las FARC vieron la posibilidad de consolidarse y utilizar el terreno para la plantación de la coca. Además de eso, Putumayo cumplió una doble función estratégica, como retaguardia y abastecimiento en la selva y zona fronteriza con Ecuador, y como territorio privilegiado para su financiación a través de la regulación del ciclo productivo de la coca. En el Centro Nacional de Memoria Histórica y su informe, se dice que en el caso de los paramilitares se muestran tres partes dentro del Putumayo. La primera fase va desde 1987 y 1992, al incursionar y establecerse las estructuras armadas dentro del Putumayo bajo el mando de alias El Mexicano. Este personaje fue un narcotraficante promovido por las FARC a las AUC. Bajo el mando de este personaje nace los combos y las macetas. Lo que estos hacían era controlar zonas de laboratorios de cocaína, ejecutar campañas de limpieza social, ajuste de cuentas entre narcotraficantes y control armado entre movimientos de oposición. En la segunda fase, lo que se da entre 1992 y 1997 es una fase de reflujo y casi desaparición al ser constantemente hostigados por las FARC-EP y al ser expulsados de algunos municipios por la población civil. La tercera etapa se data entre 1998 y 2001. Se dan ejecución de masacres, asesinatos y desaparición forzada. Es por esto que se crea el bloque sur de Putumayo, con el fin de obedecer un proceso nacional de expansión paramilitar que se planificó en la tercera Cumbre Nacional de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Aquí se declaró a Putumayo como objetivo militar. Además, debido a que en esta estrategia muchos de los líderes del movimiento cocalero fueron asesinados, acusados de guerrilleros o de auxiliares de la guerrilla. Esto culminó con la firma del Acuerdo de Paz en 1995, pero no se cumplió lo dicho en este acuerdo, lo que dio paso a la firma del segundo Acuerdo de Paz firmado en 1996. Allí, el gobierno se comprometió a invertir en infraestructura, educación, salud, recreación y vías de comunicación. Además, a fomentar industria local, de garantizar los derechos humanos en el departamento. Pero lo más importante de este acuerdo fue el reconocimiento del campesinado cocalero como actor social y político con criterio y capacidad de interlocución y negociación con el Estado, más no con la imagen que se había puesto en primera instancia y por la cual murieron muchos de estos. Para 1999, la estrategia militar del bloque sur de Putumayo fue la ejecución de masacres con el propósito de vaciar el territorio, controlar y subordinar política, económica y socialmente la población. La primera del año fue la masacre del Tigre ejecutada el 9 de enero de 1999, en donde la población empezó a desplazarse a causa de este mismo suceso. El tercer apartado, mostrado por el Centro de Memoria Histórica, es la fuerza pública, referido al Ejército y a la Policía Nacional. Este se utilizó como protección de fronteras nacionales y protección a la explotación petrolera. Por este mismo tiempo se evidenció una manifestación de violencia política y expansión del paramilitarismo dentro del periodo de confrontación entre 1997 y 2005. Esta confrontación es entre la insurgencia, es decir, las FARC, y la fuerza pública, con los paramilitares del bloque sur del Putumayo de las AUC. En las gráficas que se muestran dentro de este informe se puede ver que la confrontación ha tenido
Más efectos negativos en las áreas rurales del departamento, en donde se generó el 68% de los registros de violencia política, y la región petrolera ha sido la más golpeada por la ejecución de masacres. La masacre del Tigre en la dinámica paramilitar tiene una primera ola de violencia. La primera es el asesinato de líderes sociales y políticos que habían sido parte del movimiento cocalero. El segundo se da en la ola de terror de la subregión petrolera y luego se volvió recurso de control. El Tigre es un caserío que se encuentra ubicado en el Putumayo. Este caserío se caracterizaba por irradiar tanta felicidad en sus habitantes. Sin embargo, todo esto cambia en la época decembrina de 1989, cuando llegan unos panfletos paramilitares que fueron repartidos ilegalmente, donde decía que iban a matar a todos los colaboradores de las FARC. Sin embargo, luego se recobró la calma cuando los habitantes no notaron ningún suceso el 31 de diciembre. Es por eso que luego las felicidades todos recobraron sus labores. Y pues bueno, es importante mencionar que era una época muy próspera para la sociedad, ya que el comercio estaba marchando bastante bien. Todo eso cambia la noche del 9 de enero de 1999, cuando llegaron las autodefensas al caserío. Masacraron a las personas con machetes, hachas y pistolas. Evidentemente las personas no estaban preparadas para tremenda atrocidad, y es por eso que sintieron mucha oscuridad y mucho temor. Según un testimonio del Centro de Memoria Histórico, la masacre empieza a las 11 de la noche, cuando estos llegan a un matadero y le piden a todos los trabajadores que se tiren al suelo. Los acusan de ser guerrilleros y proceden a matarlos a todos. Luego los paramilitares llegan a la plaza, en donde había una gran concentración de personas. Empezaron a sacar las personas violentamente de las cantinas, de los billares, y de igual manera se despegaron por todas las entradas del pueblo. Los paramilitares de la misma forma violenta se llevaron a los hombres y a los niños de todas las casas. Unos reunidos allí en la plaza le pidieron a los hombres y a las mujeres que se organizaran en dos filas. Estos sufrieron maltratos verbales y maltratos físicos. A los primeros de las filas los mandaron a conformar un círculo arrodillados y en completo silencio. En esa, en esa masacre se evidenció una gran estigmatización, ya que acusaban a los jóvenes de ser guerrilleros por el simple hecho de ser jóvenes y campesinos. Por eso que en esa masacre todo fue muy aleatorio. Se turnaba para matar, escogían a sus víctimas, cada paramilitar tenía sus formas de matar, unos utilizaban linternas y a los que alumbraban los subían a los carros y los mataban, otros contaban uno, dos, tres y disparaban, otros llenaban camionetas y en el puente del río Gaumés les abrían el pecho con hachas y lo lanzaban al agua, puesto que no querían que los cuerpos rebotaran, sino que simplemente se perdieran en el fondo. Y es por eso que pues el pueblo se evidenció y en sí en esa masacre se evidenció que los paramilitares no buscaban a personas determinadas, sino que por el contrario tenían un único fin, que era el de sembrar terror. Cabe mencionar que los asesinados fueron únicamente hombres. Quemaron sendas, cantinas, asegurando que eran de milicianos y guerrilleros. Quemaron casas con la misma justificación y con la misma acusación. Y por medio de los incendios lo que ellos buscaban era descontinuar al pueblo. Es por eso que en un punto incluso ellos pensaron en dispararle un tanque que estaba lleno de gasolina, pero luego se dieron cuenta de que incluso ellos podían morir, porque ellos lo que querían era como sembrar tanto terror que, simplemente se descontinuara ese pueblo. Luego de las 3 interminables horas, los paramilitares salieron del pueblo, sin antes advertir que volverían en 24 horas para asesinarlos a todos y afirmando que a las personas que se encontraban en la calle debían permanecer allí en la primera media hora. O sea, no se podían mover de allí. Luego procedieron a construir un círculo con sus víctimas fatales para demostrar la soberanía y el castigo ejemplar. Eran 7 jóvenes en ropa interior con las cabezas hacia adentro del círculo y que tenían las manos hacia arriba y tenían un disparo en la cabeza. Sobre el puente del río Gaumés, los cadáveres fueron lanzados al río en un acto de desaparecer a los cuerpos
de las víctimas, y es por eso que pues decidieron prolongar la masacre. Em, Al final se lograron recuperar 7 cuerpos, unos de ellos estaban con el tórax abierto y otros estaban degollados. Antes de continuar, es importante destacar un dato bastante importante, que es que entre las personas que en esas 3 horas las AUC lograron asesinar, se encontraban 2 jóvenes, a quienes pues claramente tacharon de guerrilleros, pero pues uno de ellos era un estudiante que venía de Nariño a visitar a sus familiares durante las festividades. Su madre había dejado el Tigre por unos días y estaba retornando a este caserío esa misma noche, el 9 de enero del 99. Pero se encontró detenida por un retén realizado por la Brigada número 24 del Ejército Nacional, el cual casualmente se mantuvo activo durante todo el tiempo en el que la masacre pues tomó lugar. De hecho, este dato fue pues, Amnistía Internacional los llegó a tachar de cómplices de la masacre junto con otros agentes de la policía. Ahora bien, retomando el momento en el que los paramilitares salen del Tigre, llegaron medios de comunicación como RCN a denominar al pueblo como un pueblo fantasma, pero ni siquiera los mismos ciudadanos estuvieron de acuerdo con esta denominación, puesto que ellos, si bien tenían miedo de habitar allí, también tenían ganas de revivir al pueblo. Aún así, muchos sintieron la necesidad de irse por temor a que la promesa de las 24 horas se volviera realidad. Para el proceso de levantamiento de los cadáveres, ayudó una comisión de la Cruz Roja, bomberos, la inspectora de la policía y el grupo de las pocas personas que lograron quedarse en el pueblo, y juntos lograron identificar a los cadáveres que pudieron, sacar a las personas del río con un carro prestado, coser los cuerpos y para el momento de la sepultura y a las carreras. No se reunió la comunidad e incluso hubo gente que dejó a sus muertos listos en las salas para enterrarlos, pero tuvieron que huir del pueblo antes de realizar el acto. En el caso de los que estaban de paso por los cultivos de coca, muchos fueron enterrados como NN porque ninguna de las personas los conocía. Al final, el conteo de las personas fallecidas fue de 28 personas. La falta de autoridades competentes no solo afectó en el levantamiento de los cadáveres, sino en el levantamiento de las autopsias, declaraciones o incluso la burocracia que permite identificar quién, cómo, por qué y entre otras cuestiones de la masacre. Es por eso que no se tienen datos claros de qué fue lo que pasó en ese momento. Luego de todo esto, solo 12 familias quedaron en el pueblo y se tenían que apoyar entre ellos, pues no habían otras formas de sobrevivir. Tenían que dormir fuera del caserío porque el miedo se reafirmó demasiado, después de que 8 días después otra casa fuera incendiada por los paramilitares. Luego de casi 3 meses, como ya se dijo anteriormente, el 70% de las personas logró retornar a su hogar buscando lo que habían dejado. El pueblo anhelaba más que nunca que la comunidad en general, el Estado les garantizara el nunca más, que la memoria les quitara la etiqueta de un pueblo guerrillero y que se garantizara la no repetición. Un año más tarde, los habitantes del Tigre no solo tuvieron que lidiar con el recuerdo de la masacre, sino con los perpetradores de la misma, pues las AUC tomaron el control de la zona del Valle del Guamuanés, donde se ubica esta inspección. Incluso los reunieron, pidieron perdón por la masacre y anunciaron que se quedarían para poder mantener limpia la inspección. Se les dio tiempo a los guerrilleros de irse y se establecieron como guardianes del orden cotidiano. No permitían peleas, ni ventas de coca no controlada por ellos, incluso pensar en su contra era castigado, pues crearon una denominada jaula, que en realidad era la cárcel del pueblo, donde los sospechosos eran asesinados. Para no entrar ahí, la gente tenía que aprender a comportarse, hablar y memorizar sus propios datos. En medio de todo esto, las niñas, incluso las mujeres aún más, eran violadas y asesinadas brutalmente. Además, se amenazaba a sus familiares. Muchos se volvieron a ir buscando proteger a sus hijos, a las generaciones para que no sufrieran lo mismo. Los que se quedaron llegaron incluso a unirse a los paras, buscando poder o protección. Para el caso de los indígenas, afrocolombianos e incluso conductores de transporte público, se mantuvo un estigma sobre ellos de guerrilleros, pues tuvieron que abandonar sus tradiciones, sus lenguas, aprender a lidiar con los toques de queda e incluso pagar por extorsiones que no daban a lugar.
Bajo estos contextos, el silencio se volvió una herramienta clave, pues de este muchas veces dependía la vida de los habitantes del Tigre. Sin embargo, a pesar de que ellos eran conscientes de lo estratégico que podía ser el silencio, hubo un punto en el que se cansaron de ver cómo mataban a sus amigos, a sus familiares, se cansaron de ver cómo a los paramilitares no les importaba si habían o no hecho cosas relacionadas con la guerrilla, y se unieron contra todos los que denominaron ellos, todos los paramilitares, a quienes les pedían dignidad y humanidad, y de quienes lograron salvar a muchos de sus compañeros. Esta normalidad que el Tigre había alcanzado se vio otra vez turbada en el febrero de 2003, cuando las FARC-EP le hacen frente a los paramilitares que allí se asentaban. Hubo un enfrentamiento militar en el que cerca de 40 paramilitares fallecen, muchos carros fueron desaparecidos y algunos pobladores del Tigre también fallecieron. Sin embargo, este enfrentamiento dio lugar a que los paramilitares se retiraran de la zona después de mucho tiempo y dejaran al Tigre otra vez libre de su presencia. Sin embargo, los habitantes del Tigre tenían que volver a encontrar una nueva normalidad, pero una en la cual esperaban no volviesen a aparecer ningún actor legal o ilegal armado. Para este punto del estudio es preciso tener en cuenta que el daño ocasionado por este tipo de trágicos eventos van más allá del daño personal y llegan incluso a afectar estructuras sociales enteras, la normatividad que se establece en una convivencia y los mismos principios de educación de dicha sociedad. Por todo lo anterior, es necesario reconocer todos los traumas, pérdidas y daños que dejó la masacre del Tigre. Los daños y los sucesos posteriores a la masacre son múltiples, por lo tanto es posible clasificarlos y exponerlos de la siguiente manera. En primer lugar están los traumas o pues los daños materiales que están vinculados con la destrucción de viviendas y posesiones. Aquí se ve reflejado un detrimento económico y laboral debido pues al desalojo del pueblo y el dominio territorial por parte de los paramilitares. Esto afectó a los habitantes propiamente del pueblo El Tigre, pero también a quienes vivían en veredas aledañas a los grupos y pues también a los grupos indígenas. Otro punto es que los daños materiales tienen un carácter simbólico, pues estas pérdidas desencadenaron sentimientos como impotencia o una desesperanza total. En segundo lugar están los daños psicosociales. Estos tal vez sean los menos evidentes, pero son los que más impactan en las víctimas. Entonces hay múltiples acontecimientos de esta masacre que imposibilitan la idea de no quedar fuertemente afectado a quien haya evidenciado y vivido estos hechos. Estos efectos se dan a largo plazo y pueden ser evidenciados en un miedo permanente, un aislamiento o una tristeza silenciosa. Los traumas pues pudieron ser generados por la crueldad de la masacre, teniendo en cuenta el plazo de las 24 horas que los paramilitares dieron para desalojar el pueblo. Esto no permitió una adecuada ceremonia de fallecimiento a las víctimas de la masacre por parte de sus familiares. Igualmente, muchas de las estructuras familiares se quebraron, pues hubo una pérdida de individuos con un rol importante en la familia, como un padre o un hijo querido, o también por el desplazamiento forzado y la separación que esto conlleva. En tercer lugar están los daños e impactos de la violencia sexual. Aquí vemos que si bien ninguna mujer fue asesinada en esta masacre, se identificaron múltiples factores que vulneraron a las mujeres a un maltrato físico y verbal.
Es difícil precisar pues este tema porque hablar de violencia sexual con las víctimas no siempre es efectivo, ya que éstas tienen un miedo a expresarse. Sin embargo, sí se evidencian rupturas familiares a raíz de estas violaciones, sin mencionar la relación de las mujeres con sus propios cuerpos, las mujeres violadas. En cuarto lugar están los daños morales. Pues aquí vemos que la masacre y el posterior dominio paramilitar provocó grandes daños morales, personales y colectivos. Por un lado, este pueblo de El Tigre evidenció su total falta de defensa, pues nadie fue capaz de detener a los paramilitares en todos sus actos. Muchas víctimas sienten un resentimiento hacia el Estado, pues hubo como una rotunda ausencia de este en el momento de la masacre. Nunca hubo un apoyo ni siquiera después de lo sucedido. Un daño moral también fue ese estigma que se creó hacia el pueblo El Tigre, señalando a sus habitantes de guerrilleros y de cocaleros. Hoy en día este estigma aún sigue en pie y los afecta de manera negativa. Y por último están los daños a las dinámicas comunitarias y organizativas. Para esto hay que tener en cuenta que hubo asesinatos selectivos de líderes sociales antes y después de la masacre. Los paramilitares consideraban a las juntas de acción comunal como grupos guerrilleros y lo justificaban por ello. El control y la violencia impartida por el paramilitarismo provocó como una desestabilización en todo el tejido social de la zona. Pues esto debido a que se organizó todo de acuerdo a los parámetros de los paramilitares, se creó también un ambiente de desconfianza y hubo múltiples desplazamientos forzados. Todo esto dañó las dinámicas de relaciones y el bienestar sociocultural de todos los pobladores. Los daños identificados de la masacre del Tigre el 9 de enero de 1999 afectan a todas las dimensiones de la vida de las personas habitantes de esta población, tanto al individuo, la familia y la comunidad, además de que también atraviesan por cuestiones de género, generación y etnia. De ahí resulta importante que los actuales procesos de reparación de la región del Valle del Guamés estén en función de estas dimensiones. Las y los habitantes del Tigre manifiestan que desean avanzar en un proceso de reparación integral que inicie reconociendo a la comunidad como interlocutor válido y que se incluya elementos tales como el reconocimiento público de la masacre y la estigmatización injusta como un pueblo guerrillero y cocalero que se ha hecho sobre la región. El reconocimiento y dignificación de las víctimas con actos públicos de conmemoración y la creación de espacios y procesos de memoria, la identificación y judicialización de los responsables, la generación de escenarios laborales y educativos accesibles y de calidad para los y las habitantes de esta inspección. El fortalecimiento de procesos comunitarios que contribuyan a reforzar el tejido social alrededor de proyectos productivos y espacios de encuentro y esparcimiento en los que se desarrolle el sentido de pertenencia. Son estas demandas las que a continuación se agrupan en recomendaciones de justicia, verdad y reparación. En términos de derecho a la verdad, se recomienda en primera medida que el Estado adelante las investigaciones judiciales con el fin de establecer los distintos grados de culpabilidad y responsabilidad por la masacre ocurrida en el Tigre el 9 de enero de 1999, lo cual debe implicar 1. La identificación de los autores materiales, 2. La identificación de los autores intelectuales, 3. La identificación de los funcionarios públicos responsables por omisión, complicidad o participación directa en la masacre y los hechos anteriores y posteriores de la misma, además de realizar una investigación y actualizar toda la información sobre las violaciones de derechos humanos en los municipios que conforman la región del Valle del Guamés, tales como Orito, Valle del Guamés y San Miguel. Desde el año 1997, año que marca la expansión paramilitar en esta región,
sin perder de vista los hechos previos de la década de 1980 con la entrada de la guerrilla y el narcotráfico. También se recomienda que en esta investigación se señalen las responsabilidades penales por la violación de los derechos de la población y los nexos causales entre los hechos ocurridos desde ese momento y los de la noche del 9 de enero de 1999, así como los hechos ocurridos durante el periodo del control paramilitar El Tigre 2001-2005. También se busca consolidar una versión unificada de los hechos de la masacre del Tigre que dé cuenta de todo lo que pasó durante enero de 1999 y durante el periodo 2001-2006, de su sistematicidad y generalidad de las estructuras criminales implicadas de la comisión de los hechos y de las conexiones políticas, sociales, militares y económicas que lo permitieron y lo facilitaron. Se busca también consolidar y ampliar el registro del universo de las víctimas fatales y víctimas de desaparición forzada durante la masacre del 9 de enero de 1999 y posterior a ella. Frente al caso de las personas desaparecidas, se deben implementar mecanismos que garanticen su búsqueda e identificación plena, total y satisfactoria. Es urgente iniciar con procesos de exhumación e inhumación, así como generar estrategias para que tanto las organizaciones de víctimas como los familiares de las víctimas fatales y o desaparecidos de la masacre del Tigre y las instituciones competentes cuenten con la información idónea, organizada y clara de los procedimientos adelantados en el marco de la garantía de los derechos de las víctimas. Es necesario también notificar a las víctimas del Tigre sobre los avances de los procesos de reparación, justicia y paz con desmovilizados del bloque sur de Putumayo. Se recomienda dar inicio al esclarecimiento de la responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes del bloque sur de Putumayo involucrados en la masacre del Tigre 1999 y se vincula a este proceso las fuerzas militares y agentes del Estado que tengan algún grado de responsabilidad o culpabilidad con lo sucedido, tanto en acción, omisión, connivencia y permisidad, durante y después de la masacre del 9 de enero de 1999. Este proceso de esclarecimiento debe conllevar a la captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables. Bueno, en términos de derecho a la justicia, se busca adelantar procesos judiciales que conduzcan a la aplicación de penas efectivas de los paramilitares y funcionarios públicos que resulten implicados en la masacre y en la violación de derechos humanos de la población del Tigre y de la región. En términos de derecho a la reparación, se recomienda: primero, generar escenarios laborales y educativos accesibles y de calidad para la población del Tigre. Fortalecer los procesos comunitarios del Tigre que contribuyan a reforzar el tejido social alrededor de proyectos productivos y espacios de encuentro y esparcimiento en los que se desarrolle el sentido de pertenencia. También se busca diseñar e implementar un programa de atención psicosocial para las víctimas directas e indirectas y en general para la población sobreviviente de la masacre del Tigre y de otras zonas de la subregión del Valle del Guames, como El Placer y La Dorada, que les ayude a tramitar los daños morales, psicológicos y culturales padecidos durante los periodos de entrada y control paramilitar. También se busca proporcionar una atención médica integral y continua para toda la población del Tigre, que comprende 10 veredas, un cabildo indígena y un consejo comunitario de negritudes. Asimismo, diseñar programas epidemiológicos que contrarresten y prevengan las enfermedades ocasionadas por la aplicación del Plan Colombia, que precisamente da el desarrollo de las fumigaciones aéreas de glifosfato en esta región. También se busca implementar programas, proyectos y políticas de vivienda, salud, saneamiento básico y educación en la subregión del Valle del Guames y particularmente de la inspección El Tigre. También buscan trabajar en la generación de medios y condiciones para la estabilidad de proyectos productivos y fuentes de ingreso, atendiendo a las condiciones étnicas, de género, de edad y territorios de los y las habitantes del Tigre y de la región. Entre estas recomendaciones se busca la garantía de la no repetición. En estos términos se busca la clarificación pública de que en la noche del 9 de enero de 1999 no fueron asesinados y desaparecidos guerrilleros de las FARC-EP, auxiliadores o milicianos. Se recomienda al Estado adelantar medidas que contribuyan a quitar este estigma injusto con el cual se ha legitimado la violencia en la región
y esta recomendación está dirigida al Estado en sus niveles nacional, regional y local. Buscan también la elaboración y difusión de un informe de memoria histórica que dé a conocer a la opinión pública y a la comunidad nacional e internacional las causas, los hechos y las consecuencias de la violencia en la zona del Valle del Guames. También se busca la construcción de un monumento en la zona urbana del Tigre en homenaje a las víctimas del 9 de enero de 1999, así como la construcción de un parque histórico y recreativo en memoria de las víctimas de la violencia. El reconocimiento y dignificación de las víctimas con actos públicos de petición de perdón, revisar las políticas de recuperación y consolidación territorial, así como la política del Plan Colombia, que continúa con la dispersión aérea de glifosfato en la región. Se recomienda también que el Gobierno Nacional alerte a todas las entidades encargadas de la protección ciudadana sobre las nuevas amenazas emitidas por grupos como los Rastrojos y las Águilas Negras a la población del Tigre y otras zonas de la subregión del Valle del Guames.